¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll con un semanario más. ¡Wow! Y con noticias. Vamos a platicar con ustedes hoy de cómo van evolucionando las cosas. Eh, pues evoluciona más este programa que el país, pero bueno, vamos a platicar de eso ahorita. Doy la bienvenida a mi queridísima Adriana Dávila en el orden de el feminismo primero, no vaya a ser que se nos arme aquí a Manuel y a mí, así que doy primero la bienvenida a Adriana Dávila. Y Alfabético fue, alfabético. alfabético o en el orden de prioridades en este país, porque hoy da la primera mujer en este país su informe. Dijo su grito a la independencia. Y mi queridísimo Manuel Díaz, como siempre, el comentario ácido de Manuel Díaz. Te aman, Manuel. Gracias, Te aman. gusto estar con ustedes. No. De verdad, con el aprecio a los dos, son mis amigos, mis hermanos, y cómo me divierto con ellos cada lunes. Oigan, pues bienvenidos al último semanario. Ya les contaremos al final por qué el último semanario. Ya nos vamos. Adiós. No, pero iniciemos con los temas. Hay de verdad una avalancha de información que cambió de último momento, pero que para fortuna del Estado cayó en Sabadazo y en Puente. Y entonces quizá por eso es que no ha sido el detonante hoy que todo el mundo anda más preocupado por echar un pozole y gritar Viva México, ¿no? Y mucho menos el 16, que todo el mundo amanece crudo y nadie ve inclusive el desfile, solamente Kenia López Rabadán. Pero la situación ha estado interesante. El viernes por la noche, a las 9:45 de la noche, informaban de la detención del líder de la barredora, el abuelo, el comandante H, el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, y lo interesante es que cae en un momento en el que las investigaciones de la Fiscalía General de la República, extrañamente que está caminando, han avanzado en el tema este del huachicol fiscal, los buques y todas estas, todo este entramaje que nos han mostrado, bueno, lo que nos han querido mostrar, pero que sin querer también tiene que ver, no sin querer, bueno, tiene que ver con este comandante H, que también estaba involucrado. Y todos, cuando vemos los temas, las investigaciones, el expediente que han dado a conocer medios de comunicación, todo te lleva a Adán Augusto y de Adán Augusto al presidente. Creo que es un tema referente para hablar, ir cerrando estos temas. Bienvenidos al semanario. ¿Quién quiere comenzar? Le cedo a ver, Manuel Díaz. Toda una legisladora, ¿no, Manuel? ¿Cómo viste? Le cedo al compañero la palabra. Sí, porque es muy difícil para alguien que milita en el PAN poder admitir que las cosas se están moviendo en alguna dirección. No necesariamente con la celeridad que mucha gente quisiera, pero se están moviendo. Y yo sé que cuesta mucho trabajo admitir esto, pero estamos a una velocidad a partir del primer año que tiene que ser muy cuidadosa para evitar un conflicto civil. Una guerra donde el ejército y sus intereses podrían jugar, ciertamente el narco, Estados Unidos, muchos empresarios, y toda esta red de complicidades que se hizo en este gobierno, que yo pensé que exageraban cuando decían narcogobierno, y dije, bueno, algunos, no, aparentemente están como elefantitos, agarrados de la trompa y de la cola. Lo primero que hay que decir, que ya lo hemos dicho, es que cuando aún Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRD, junto con Laida Sansores, denunciaron a este personaje. Denunciaron ni más ni menos que al líder de la barredora, el que acaban de atrapar cómodamente en su casa en Paraguay, que aparte lo que siempre digo son, de verdad, ya se pelaron, pélense bien, pero quieren seguir viviendo como millonarios, quieren seguir en contacto, no, o sea, la ambición es demasiada y una apuesta a que su padrino político, Adán Augusto, lo iba a proteger enorme. Entonces, ya sabían, Andrés Manuel sabía porque lo denunció,
Cuando lo hicieron secretario, lo hicieron claramente para hacer esta red golpeadora, y ahora sale Adán Augusto con la ridiculez de que él lo había denunciado y que lo denunció cuando no es cierto. Sabemos que fue Javier May y que fue la misma Marina la que dio a conocer la noticia. Entonces viene esta campaña de desprestigio, como dice Adriana Dávila, y echándole aire desde Palacio Nacional. Viene esta detención y pues yo creo que sí se sacude mucho las estructuras del poder muy complicadas de este, pues ahora sí que bien llamado narcogobierno. A sobra de evidencias, pues ya podemos entender por qué Andy está callado, por qué no se ha parado, por qué solo ha aparecido como para callar rumores. Y pues mientras vemos a todos los nuevos aliados de Claudia moverse. Ya hemos hablado de Ramírez Cuellar, ya hemos tirado aquí mismo la hipótesis de Felipe Calderón. Nuevamente Cedillo sale con una entrevista muy fuerte, donde no le da lugar a dudas a la destrucción democrática. Y bueno, si vemos el círculo rojo, la opinocracia, pues está dividida entre los que le dan el beneficio de la duda a Claudia y los que simple y sencillamente insisten en que no le ha quedado de otra más que actuar ante las presiones. Y bueno, con esto vienen los aranceles de China y viene ya cuestiones muy concretas hacia retomar un poco del orden que requiere este país urgentemente ante la anarquía de estos narcopolíticos. Wow. Tú, Adriana, ¿qué abonas a lo que dice Manuel? Yo quisiera para el contexto hacer una recapitulación de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 7 años, que tienen que ver justamente con esto. Vamos recordando hechos concretos y datos, porque me parece que los ciudadanos tienen derecho a esos datos concretos y a esos hechos concretos. Empecemos con todo el financiamiento público que hubo, todo el financiamiento que hubo de dudosas procedencias para las campañas políticas de todos los candidatos, especialmente los de Morena, y que derivaron en un asesinato de un personaje que tenía vínculos con Morena, con Mario Delgado concretamente, con Adán Augusto, el señor Carmona, que es llamémosle como que el que destapó la cloaca. Su caso es el que destapó la cloaca, que significaba todo este proceso del huachicol fiscal y del dinero que a manos llenas llegaba a este país para las campañas políticas. ¿Por qué digo que empecemos con ese primer proceso? Porque a partir de ahí se empieza a destapar, y eso fue en el sexenio de López Obrador, o se empieza a descubrir, más que destapar, cómo está la clase política gobernante vinculada con estos personajes, que además se llenan la boca de decir que esto solo pasaba en sexenios anteriores. Con esto no quiero exculpar la responsabilidad de quienes antes estuvieron en el gobierno, pero lo que sí puedo decir es que hay una diferencia enorme que tiene que ver básicamente con cómo se dejó crecer de un momento a otro con una narrativa que tenía que ver con combatir el huachicol, y vimos a un presidente salir a decir, se acabó el huachicol, ya no hay absolutamente nada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la barredora y con Adán Augusto y con Hernán Bermúdez Requena? O sea, el tema es muy simple, ¿no? Él es uno de los primeros nombrados por el de entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, bien llamado por Andrés Manuel López Obrador, mi hermano. Quiero recuperar algunas de las frases con las que se dirigía en 2024, ¿no? Que cuando Adán Augusto logra el voto 86 de los Yunes, todo el mundo lo veía como un héroe. Recordarán esas épocas, ¿no? Sí. Adán Augusto, el operador del Senado que logra el voto 86. Pero antes, ya en el 2020, López Obrador se había dirigido a él como hermano. Y miren, voy a recordar esas palabras. Ya saben qué es Adán López Hernández. Es mi hermano y vamos a seguir trabajando juntos. La pregunta es, ¿qué pasó entonces con los hermanos políticos en estas últimas semanas y meses? Los hermanos políticos del presidente, que se entera de todo, pues tenía que tener la información de lo que estaba pasando con un personaje que se hace cargo de la seguridad pública en Tabasco y que logra, fíjense bien, que 9 de cada 10 tabasqueños digan vivir con inseguridad en su estado.
9 de 10 tabasqueños según datos oficiales, y según datos de las encuestas que han tomado el propio INEGI, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que se le entrega al Estado de donde se quiere más a esta clase política que ha estado evidenciada a lo largo de las últimas semanas y se pone sobre la mesa. Luego viene la detención, además del asesinato de Carmona, pues viene la detención de algunos personajes, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, el secretario de la Marina de Andrés Manuel López Obrador, que dejó ir a los sobrinos políticos junto con, yo diría, la complicidad de una Fiscalía General de la República que era ciega, que era sorda y que hoy tiene ya hasta una ministra colocada que es una persona a la que yo le tenía hace muchos años confianza, la creía de otra manera, que es Sara Irene Herrerías. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que esta vinculación lleva mucho tiempo a lo largo de las relaciones políticas. ¿Y por qué hago la recapitulación? Porque entendiendo el punto de vista de Manuel cuando dice ha habido estas detenciones, que por supuesto que qué bueno que se están haciendo, eso nadie lo va a negar, pero lo que sí no veo yo es la voluntad política de entregar a quienes facilitaron a estos personajes que México llegara a este nivel de corrupción. Porque todo sigue rondando a través de los mandos menores, sigue rondando a través de evidencias que son periodísticas, pero que yo quiero ver cómo se consolidan en el caso concreto de la Fiscalía General de la República. Y voy a dar la última, y con eso concluyo, el último dato del propio Fiscal General de la República que dice, cuando le preguntan qué va a hacer si va a detener a Adán López Hernández, dice él, bueno, no lo puedo detener porque tendríamos que detener primero, o no lo puedo involucrar porque tendríamos que detener primero a Hernán Bermúdez Requena y tendría él que darnos los nombres de quienes estarán participando, pero al momento no hay ninguna investigación al respecto. Y de pronto todas las investigaciones se van parando y sale en un descarado y cínico comunicado el señor Adán Augusto López Hernández diciendo, yo lo hice, ya lo dijiste tú, Manuel, ¿no? Y además dice, nadie tiene derecho a decir nada. Y se van contra Ricardo Anaya, que independientemente de que tenga o no asuntos, pues que se atiendan los asuntos con quien tiene el poder, pero ahora resulta ser que nadie puede decir nada porque pues ya se exculparon solitos los morenistas. Entonces yo no veo que esto haya cambiado en términos más que de lo que tendría que hacerse obligados después de 2 visitas que ha tenido gente del gobierno de Donald Trump, y que bien vale la pena saber hasta dónde va a llegar. No podemos, yo sí lo veo con cautela, no podemos cantar victoria, hay que ver cómo culminan estas cosas y quiénes van a estar en la cárcel en serio y condenados y sentenciados. Pues digo, wow, qué resumen tan atinado. Sin embargo, hay cosas que resaltar, perdón. A ver, hay 2 medios de comunicación de origen y de ahí lo retoman algunos. El hecho de que sí están en la averiguación del expediente de la Fiscalía General de la República con el nombre citado, Adán Augusto López y un hijo de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dice el expediente. Y de hecho no es precisamente el segundo de a bordo del líder de la barredora, a quien apodan el mamado, sino son las declaraciones de un alto marín, de un alto rango de la Marina, de un miembro de la Marina con alto rango, perdón, que declara que es el que está colaborando en la investigación. Y extrañamente lo tienen estos 2 medios. O sea, yo no dudaría que la filtración, pues no hay de otra, vino desde la misma fiscalía. O sea, a ver, es que aquí está ocurriendo un paralelismo que es el que sí me gustaría que ustedes me ayudaran a analizar. Porque lo que dices es cierto, se empiezan a desmoronar, sale Gersman en una mañanera a decir, oye, el que se suicidó no estaba en la averiguación, pero sí estaba. O sea, 24 horas antes estaba en el expediente que recibía un soborno. La cosa se complica todavía más porque Elena Chávez muestra
algo muy, muy brutal, que es el hecho de que no está el video de las cámaras y la empresa dice que ya no los dejan ni siquiera entrar a la aduana donde se quita la vida este marino, y sostienen que ni siquiera murió en su oficina, que lo ejecutaron de 6 balazos fuera de la aduana y fue colocado el cuerpo. Pues esos son temas muy fuertes, pero además lo sustenta con los documentos de la misma empresa que está casi deslindándose, la empresa de seguridad de la aduana. Ahí hay temas bastante más de fondo. Pero, ¿a qué voy con esto? Tienen los medios la averiguación, y los medios dan a conocer que sí está Adán Augusto con nombre citado, y coincide cuando dice el fiscal: no lo podemos citar porque en este momento no, indirectamente ha sido señalado, pero no directamente, hasta que atrapemos al líder. El Gers Manero parecía deslinde, pero también parecía una amenaza de Gers Manero. En caso de que lo agarremos, entonces directamente, pero utilizó estas dos palabras, o sea, directo e indirecto, porque indirectamente el mamado sí señaló a Adán Augusto, y no por eso podían configurar un arresto incluso. Pero como dice Gers Manero, si cae el mero, el que nos dice como testigo protegido que él escuchó de su jefe mencionar a Adán Augusto, pues las cosas cambiarían. Ahora, a mí me queda claro que lo que están haciendo nada más es amenazar a alguien, y yo creo que es a Palenque. O sea, el hecho de que las filtraciones se den, de que salga Gers Manero a decir esto, yo creo que es parte de lo que está haciendo el equipo de Sheinbaum para neutralizar a López Obrador. Yo no creo que vayan a ir más allá, pero sí van a conseguir el objetivo de, a lo mejor, de esconder a Obrador más tiempo de lo que él pensaba, ¿no? Insisto, sí ha salido a relucir el nombre, aunque Adán Augusto haya hecho su desmentido. O sea, Adán Augusto queda muy mal con este comunicado, con esta forma de expresarse de que pues él no tiene nada que ver, negar inclusive que está ahí, cuando le están presentando gráficamente remarcándolo el texto, donde dice claramente la función que tuvo con el líder de la barredora, y cómo sí está involucrado en el expediente. Él y un hijo de López Obrador. Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención este hecho, porque, insisto, yo veo que esto va en paralelismo. Lo que Adán Augusto intenta hacer por su cuenta, pero lo que está avanzando de este lado, que precisamente no es contra Adán Augusto, yo creo que es mucho más arriba. Y yo insisto, yo creo que esta es una amenaza desde Palacio para neutralizar a López Obrador. Yo así la veo. Pues sí, o sea, tienes mucha razón, pero pues mira, tenemos 3 posturas, ¿no? La postura que no es suficiente, la postura que no son avances reales, que tenemos que ir a fondo, la postura que es nada más una amenaza, aceptando que sí es importante, y mi postura, pues que es el principio de un deslinde necesario y que no se ha visto no quizá, en la historia de México. Y Andrés Manuel hizo su pacto de impunidad con Peña Nieto, y yo creo que Claudia trató de cumplir todo el año con todas las condiciones, berrinches, la reforma del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me sigue llamando la atención, ya lo hemos señalado, es los canales que se están usando para sacar la información. O sea, me parece que sí es de llamar la atención, que son los medios los obradoristas de los últimos 6-7 años, que se han mantenido independientes, los que están teniendo las exclusivas. ¿Quién está meciendo la mano atrás de eso? Y perdonen que insista, yo veo mucho expresidente por muchos lados. Veo a Calderón de Washington, veo a Cedillo, veo a Peña Nieto así medio asomándose, y veo fuerzas tácticas enemigas del obradorato, muy aliadas a la presidenta Sheinbaum. Y ahí lo dejo porque pues, podríamos debatir todo lo que queremos. La realidad es que solo contamos con los datos duros y las acciones que estamos viendo, que son muchas si las comparas con el obradorato, pero pues, no son suficientes comparadas con el país que queremos. Creo que esta última frase que dices, Manuel, justamente refiere
la apuesta que deberíamos tener los mexicanos, el país que queremos, ¿no? Eso me parece que es fundamental y comparto esa opción. Yo no creo que sean tres visiones distintas, me parece que son todas tienen una coincidencia, que es que hay un cochinero dentro del gobierno de López Obrador y que tiene que haber justicia para que no haya impunidad. En esa parte me parece que coincidimos todos. Lo más rescatable yo creo que es la estrategia como se diseñó. O sea, a mí sí me llama la atención cómo empezaron por desprestigiar evidenciando los lujos de estos infelices, como y tirarle al pueblo esta imagen que se quiso crear Andrés Manuel en un sexenio de nosotros somos los honestos, nosotros somos los austeros, nosotros somos los dos corruptos, se acabó con el huachicol, toda esta mercadotecnia que es muy poderosa en la gente, o sea, en la gente sigue siendo una mercadotecnia muy poderosa. Entonces, antes de hacer más detenciones, obviamente entregar narcos y todo eso pues era parte de lo mínimo de kinder antes de entrar, antes de llegar al doctorado, que es que queremos llegar. Pero llama mucho, a mí me sigue, y perdonen que insista y sea reiterativo con esto, me sigue llamando mucho la atención la estrategia del desprestigio mediático muy claro para que la calle se empiece a hablar. Puta, le salieron trans a los hijos. Yo creo que ya no hay duda que son unas ratas los hijos, ¿no? Y dentro de los hijos ves cómo unos se deslindan de alguna manera y otros se mantienen de la forma. Y luego empiezan a salir los temas que juraba Andrés Manuel López Obrador que ya habían solucionado. Recuerden un poquito del abasto, un poquito de la inseguridad, un poquito, o sea, empiezan poco a poco hasta que pum, caemos en el huachicol y pum, caemos en la entrega de los narcos, las visitas constantes y una política alineada a Estados Unidos económica. Es que, Uh-huh. perdón, es que ese es el fondo del asunto, Manuel. El fondo del asunto es que esto no estaría sucediendo, y yo lo digo con tristeza más por un país que se supone que queremos mejor, no estaría sucediendo de no ser por una presión externa, que tiene que ver con el combate transnacional de la delincuencia, ¿no? Pero hay una presión externa y es evidente que la participación de Estados Unidos ha logrado que esto suceda. ¿Qué significa? Que no eso que no haya voluntad y colaboración por parte de quienes están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. No, yo lo que digo es que es la misma escuela, incluso la escuela que tenía García Luna. Recordarán todos ustedes que ese es el mecanismo que se usó en el pasado también, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es para muchos de nosotros, o para muchas personas es extraño, para algunos de nosotros no, porque lo que vimos fue una poderosa narrativa de construir que todo lo que estaba anteriormente estaba mal hecho. Y cuando llega López Obrador y construye este tema de yo soy distinto y todo está bien, pues resulta ser que nos damos cuenta que no está bien, algunos lo veíamos, pero la narrativa no sustituye la realidad. Y yo creo que estamos obligados a hablar de la realidad que tiene que ver con los datos, entre ellos que hay personajes ahora de la Marina involucrados al respecto, porque es a donde se dio todo el manejo de las aduanas, pero ojo, también lo dijimos la semana pasada, que es parte, además de desmantelar toda esta imagen de López Obrador. De las aduanas, nada más te aclaro, de las aduanas marítimas. Porque Marítimas. las terrestres las controla la Sedena. Y sí, es muy importante este dato porque son las que están en la transfrontera con Estados Unidos. No, pero justo a eso voy, Manuel. Es que ahí voy. El manejo, y lo vimos la semana pasada, el manejo que tiene que ver con incluso este pleito entre la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, es un tema de a dónde se está empoderando el asunto. No se ha tocado en lo absoluto la responsabilidad del ejército mexicano. Todo está encaminado al tema de la Marina. Todo está encaminado. O sea, la narrativa oficial tiene que ver con lo malo que lo hizo la Marina. Ajá, preguntémonos en dónde está el ejército mexicano. No, por eso, lo hablamos la semana pasada. ¿Sí? Es como, hasta me parece, yo lo veo estratégico, pero también yo todo el pinche tiempo estoy pensando que todo es complot, estrategia y conspiración, sí, ¿no? Es típico de la izquierda. Todo el tiempo, o sea, yo como lo haría exactamente así. Empiezo por los madrazos a la Marina, que es la que estratégicamente ha estado aliada a la DEA, ha estado aliada a los Estados Unidos, ha respondido y ha chocado con el ejército, se le ha usado para capturar a miembros del ejército, a los miembros del narco que no se atrevía el ejército a tocar, ¿no? Como que siempre había existido eso. Empiezan por ahí porque están preparando los peces gordos de la Sedena. Ojalá en 2-3 meses podamos decir que algo de razón
tuve en esta hipótesis, porque volvemos a lo mismo, son hipótesis, no tenemos datos para afirmarlo, pero yo te aseguro que si están limpiando los puertos, aquí sí hablo con mi especialidad que tengo en aduanas y el conocimiento que tengo en las mismas, si están limpiando los puertos, donde sí veíamos mucha ineficiencia, pero no tanta corrupción, tiene que seguir la Sedena. O sea, ya es ridículo cómo te ofertan cruzar contenedores por precios ridículos. Antes dar un salto, como se conoce en el medio, un salto que es cruzar un contenedor sin papeles, te costaba lo menos $15,000 de mordida. Ahorita te están buscando para ofrecértelos en $3,000, $4,000. O sea, han abaratado la corrupción a ese nivel. Entonces, yo creo que sí sigue la Sedena, porque tienen que llegar ahí. Está tremendo lo que está pasando en la frontera y está pasando donde está la Sedena. Por eso empezaron con los puertos, en mi opinión. Más allá de la estrategia, reitero, veremos quiénes más van a caer si es que tienen intenciones de que eso suceda. Yo logro captar, a lo mejor me equivoco, en lo que dicen los dos, y es correcto, pero quizá entonces me genera pensar que, uno, dice Manuel, hay una estrategia. Veo muchos expresidentes. Pues Peña lo único que hizo fue hacer un swing, ¿no? En un golfito, pero bueno, pero apareció y eso se muestra que le vale soberanamente cacahuate. Sí, bueno, pero tiene una ventaja, que ya tiene pancita. Entonces, eso nos da esperanza a los cincuentones y más. Sí. Que después de la traición de Luis Miguel, o sea, después de los 50 nadie adelgaza, punto. Es un pacto de hombres, cabrón. Sí, cabrón. Pinche Luis Miguel sale con su jalada de adelgazar. Pues Peña Nieto tenía que ponerse con su pancita. Tenía que sacar la casta, sí, no, pesa mucho, sí, sin duda. Pero a ver, si me quiero poner conspiranoico y pescarla a lo mejor como la intenta hacer Manuel, a ver, Estados Unidos está interviniendo, pareciera eso, y intereses capitalistas están interviniendo para poder exhibir al Estado progresista mexicano. Yo no se me hace raro, digo, siempre ha ocurrido esto. Y segundo, a ver, Andrés Manuel antes de ser presidente, ahí estaba en Washington sentado y tocando puertas. O sea, siempre hemos corrido a Estados Unidos para para que la política norteamericana termine ayudando o empujando. Y finalmente, México hoy está plagado de propaganda rusa y china. O sea, nada más hay que ver cómo está RTV, hay que ver lo de Telesur, que ya hasta le estamos dando dinero del Seguro Social, hay que ver cómo está China con todo lo que ha hecho en el comercio de abajo, pero la propaganda en sí, que está así montada en una estrategia que viene de fuera, pues yo siento que los que sí están interesados en el equilibrio del país, pues le tienen que abonar y meterle con los expresidentes y con mecanismos de la derecha que les permita por lo menos meterle un dique a todo esto que se ha venido, porque México ha sido descarado en abrirle los estados, los medios de información a la propaganda extranjera. Es de verdad brutal. Tú te metes a la televisión esta que no es de paga, recorres los canales y es uno tras otro, es chairo, cabrón. O sea, el 22, el 11, el otro, el aquel, nuevo programa, el programa Migrantes. Es de verdad una maquinaria de manipulación a través de estos medios, pero la gran mayoría de ellos están manejados de fuera. Es de verdad, o sea, son personas que están produciendo televisión mexicana, pero que tienen una nacionalidad e ideología extranjera. Y entonces cuando ves este masivo apoderamiento de los medios y más a donde llega al público más sensible, pues siento que yo creo que sí hay alguien preocupado que dice, pues vamos a echar a andar también una maquinaria de equilibrio y pues vamos a exhibir estos, porque me queda claro, Manuel, lo que dices, o sea, si hay alguien moviéndole, porque están generando videos también ya de conciencia, están haciendo programas, están haciendo personajes en las redes sociales que ahora hacen crítica. Ayer vi el de un sujeto que se pone una máscara como la que se usaba en la pandemia de la peste,
sale todo de negro con una túnica y resulta que hace análisis político madreando a la 4T. Pero cuando escuchas el análisis dices, a ver, se lo escribieron, cabrón, o sea, ese es un vil discurso, no es algo espontáneo que hace un chamaco que se dedica a redes, no, sí están generando una maquinaria también de contra información oficial y bueno, pues lo malo es que este enfrentamiento de dos ideas y de dos apoderamientos y de este poder que tienen para manipular y tener la presencia en medios, pues choca finalmente con la gente, porque la gente va a terminar ¿para dónde voy, cabrón? O sea, sí entiendo lo que dice Manuel, pero pues es que yo creo que sí ha puesto muy nervioso a quienes no les interesa que siga avanzando la propaganda extranjera en este país, se han puesto las pilas para que se genere. No estoy diciendo con eso que lo apruebo, y mucho menos impresentables. O sea, porque también hay 2, 3 impresentables que están, ahora resulta cuestionando lo que hace la 4T cuando fueron los primeros autores del desastre. Sí. Sí, se vale. Voy a saltarte con tu permiso, Adriana. Es que tocamos China y creo que no se está viendo la trascendencia del involucramiento entre la 4T y China. Recordamos el tren México-Querétaro cuando le dieron la concesión en el gobierno de Peña Nieto, que se canceló por una queja directa gringa en proceso de licitación y todo, y nos quedamos sin el tren México-Querétaro, quizá el único tren que tenía algún sentido, ¿no? Porque pues, el de Toluca, caro, malo, tardado, del Peñato, lo acabó López Obrador, pero fue un tren totalmente innecesario cuando con un metrobús podía sustituir perfectamente con un carril confinado y quedaba esto a todo dar para el pueblo, pues para gente más humilde y no para los privilegiados como ustedes que andan en auto. Pero déjenme les platico un poquito de China y perdón, me voy a tomar 2 minutos. No, dale. El primer problema con China es el financiamiento mundial que ha tenido, particularmente aquí en México, a través de estos políticos cuatroteístas. El caso más notorio, evidentemente, es el hijo de Durazo, pero también León Bartlett obtuvo financiamiento chino y trajo y empezaron a traer estos respiradores chinos que se vendieron a casi 25 veces el precio original durante la pandemia y empezamos a ver ya en todas las áreas de maquiladora el cruce financiero de capital chino a través de los bancos europeos para financiar maquiladoras en México para hacer subensambles y partes. Partes donde a través de algo que se llama salto arancelario, tú lo único que haces es juntar una parte con otra y eso, saltando las reglas de origen estrictas, y eso automáticamente le daba su acta de nacimiento al producto, que es el certificado de origen mexicano, y podía entrar dentro del NAFTA, del TEMEC, para poder entrar a Estados Unidos sin arancel. Lo relevante cuando no tienes casi aranceles no es el arancel. El arancel lo hizo relevante ahora Trump. Lo relevante es que el financiamiento, que es donde está el verdadero dinero, es chino. Por ende, China está haciendo negocios en Estados Unidos a través de México y sí lo está usando como trampolín. Y hay suficiente evidencia de esto y estaba creciendo, independientemente de los distintos mercados que ya totalmente controlaba China: calzado, textil, tubos, materiales para construcción. Ya era ridículo donde sin respetar una sola marca y patente de las que tenía registradas Estados Unidos, estábamos comprando una cantidad de productos manufacturados en China que se robaron las patentes y las marcas de Estados Unidos. No es poca cosa. Este ataque frontal que está haciendo el gobierno de México con una estrategia de disfrazarlo que para ayudar al empresariado es totalmente la muestra más clara de que esto va en serio y de que se está rompiendo con estos políticos del obradorato que fueron los que fomentaron esta codependencia china. Y es un disparo en el pie que se hace México de alguna manera. China produce, por ejemplo, en calzado, para dar datos muy rápidos, produce 75% del calzado que se consume en el mundo. En León, Guanajuato, nosotros tenemos necesidad de 350 millones de pares anuales de calzado. En León, Guanajuato, no puede, en su mejor, en su más, echándole todas las ganas del mundo, van a llegar a 100 millones de calzado que ahora va a ser caro para el pueblo mexicano. ¿Cómo vamos a surtir esa demanda de calzado?
vamos a pagar más y vamos a tener desabasto de calzado en México. Es la realidad. No tenemos la capacidad de producirlo. Estamos cortos por 200 millones de zapatos. Es una locura lo que hizo México si lo ves en términos económicos. Pero es un gran acierto si lo ves en términos de alinear una economía con Trump. Y tiene que ser una oportunidad para que muchos empresarios vuelvan a invertir en México, en tratar de hacer más calzado con nuestras pieles, con las pieles importadas de Estados Unidos, dentro de esta regionalización. No es poca cosa. Y por otro lado, era ridículo. México y China históricamente tuvieron hasta el calderonato, más o menos por cada dólar que vendíamos a China, les comprábamos 2. Hoy en día les compramos 15 dólares por cada dólar que nos compran. Ya esta influencia económica es inaceptable porque China no juega con las reglas del libre mercado. Con todo y que los calderonistas y peñistas neoliberales y Delfonso Guajardo, Luis de la Calle, todos estos personajes que hablan, hasta Enrique de la Madrid lo he escuchado decirlo, que hablan de la libertad, Fernando Mateo, hablan de una libertad económica y que la competencia y que es mejor. No es libertad económica cuando un niño hace un calzado, cuando un gobierno le regala la tierra al empresario, cuando el flete prácticamente está subsidiado al 100%, cuando traes absoluta y totalmente todos los programas de darle dinero a las cadenas de distribución para que te compren y te usen. Eso no es un comercio leal. Y México, al alinearse a esto con Estados Unidos, se está alineando a su región, a la región que tiene 7,000 plantas instaladas aquí en México, que te genera cerca de 2.3 millones de empleos directos, las empresas estadounidenses en México, y casi 7 millones de empleos indirectos, que significan el 43% del PIB. Sí es un madrazo y una política de Estado que está tomando la presidenta Sheinbaum en contra del obradorato, el ponerse del lado de Estados Unidos. Y China no tiene más que decir, piénsenlo 2 veces. Pues, ¿qué más van a decir? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan a cambio los chinos? Nada. Oye, pero yo sí creo que hay que ser cautos cuando planteamos es derrumbar al obradorato. El obradorato también lo representa Claudia Sheinbaum, perdón, o sea, ¿qué más puede ser la representante del obradorato? Alguien a quien la puso él, para empezar, que la presión de Estados Unidos hable de estos 3 temas que tú ya planteaste y que se ha venido hablando a lo largo de estas semanas, que tienen que ver con la relación con Estados Unidos, economía, de lo que tú acabas de hablar, migración, que no hemos hablado de todo, pero que tiene que ver básicamente con lo que ha sucedido con esta política antimigratoria que tenemos a partir de Estados Unidos, pero que en México no se ha dicho las consecuencias tan graves que tenemos de no haber atendido el tema a tiempo, y el tema de seguridad. Son las 3 cosas que más nos unen a nuestro vecino, y la influencia de nuestro vecino tiene que ver con que Claudia tiene que tener elementos para gobernar. Entonces no tiene de otra más que tener elementos para gobernar. Pero plantear que ya con eso está acabando con el obradorato y demás, me parece que no, sería, desde mi punto de vista, irresponsable, porque no se acaba con el obradorato, la tenemos gobernando. Entonces, ¿cómo explicas? No. Así como te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo explicas? Claro. Así como abrazos, no balazos, no vimos nada de acciones y de repente en un año hemos visto muchísimas más acciones que en 6 años. ¿Por qué no vimos más que una apertura absoluta al financiamiento chino, a los productos chinos, a las asesorías chinas, a lo que decía Miguel atinadamente, a los medios chinos influenciando en México? Si no es una ruptura o el principio de una ruptura, ¿qué es? No es una ruptura. Es un acomodo de las piezas para poder cumplir las exigencias también de Estados Unidos, Manuel, porque evidentemente hay personas. ¿Y por qué no las cumplió Andrés Manuel? Dame chance. No. ¿Por qué no las cumplió López Obrador? Pues porque el señor es un necio de toda la vida que impuso el proceso y todo el mundo le siguió el juego. Se la siguió Marcelo Ebrard, se la siguió Claudia Sheinbaum, se la siguió Mario Delgado, se la siguió Graciela, la secretaria. El embajador. Se la siguió el embajador de Estados Unidos, o sea, se la siguió todo el mundo, pues.
Pero eso no significa que haya una ruptura, o sea, por eso insisto, yo entendiendo lo que tú planteas, lo que se está haciendo es un reacomodo de la relación con Estados Unidos, porque, ojo, pues es el segundo mandato también de Donald Trump, pero esto va justamente en contra de toda una narrativa que han querido implementar. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum plantea, son los traidores que van y le piden permiso a Estados Unidos y bla, bla, bla. Pues sí, señora, pero ella está cumpliendo justamente con una relación que en lo personal yo no le critico. Qué bueno que está retomando esta relación con Estados Unidos, pero entonces no acuses al resto del país que se está planteando por un elemento así como esta relación, este respeto, relación con Estados Unidos, no la culpes. Déjame regresar ahora al tema que fue con el que empezamos, que fue la detención de Hernán Bermúdez Requena, porque es el otro eje, son las tres patitas de nuestra relación con Estados Unidos. El comercio que tú ya planteaste, lo reitero, el tema de migración que no hemos tocado y que bien vale la pena que toquemos, y el tema de seguridad. Pero todos derivan de esta recomposición de la relación de México con Estados Unidos, a la que creo que ya hay gente más prudente, eso sí puedo decirle, más cauta, que está diciendo, oye, espérate, pues tenemos que regresarnos un poquito. Ahora, el daño que hizo el obradorato en esto es altísimo y revertirlo también va a ser muy complicado. ¿Qué significa esto? Que no queremos que la presidenta de México resuelva de un momento para otro lo que está descompuesto en un caos, en el precipicio al que nos estaba llevando López Obrador. Pero la actitud de la presidenta tampoco es la mejor en términos de la reconfiguración de la pluralidad, de la democracia, de las instituciones. Y no le está ayudando tampoco, en lo absoluto, el cumplimiento de caprichos como la destrucción del Poder Judicial, el Estado de Derecho, en fin, una serie de cosas que en México revertir va a ser muy complicado. Qué bueno, reitero, se está retomando esta relación por la presión que genera el gobierno de Estados Unidos. Ese es el tema de fondo, es la presión que genera el gobierno de Estados Unidos y el desborde que se hizo de temas que ya en el país son insostenibles. La inseguridad que nos tiene prácticamente invadidos en todo el país y el tema migratorio que derivó en muchísimas tragedias. Wow. ¿Le vas a contestar, verdad, Manuel? ¿Le vas a contestar? Bien, o sea, es que no es que no estemos de acuerdo, pero a lo mejor soy un iluso y estoy esperanzado, pero tampoco veo por qué integrar en estos momentos una pluralidad de país. ¿Quién representa la pluralidad? Dejaste un sistema totalitario, controlas ya todo y pues tiene que ejercer el poder para destruir a su misma gente. Pluralidad, o sea, neta, quieres a Kenia López Rabadán sonriente en la foto, al día siguiente quieres a Jorge Romero, quieres a Lito representándonos. Yo hoy me siento más identificado, y lo digo con toda responsabilidad porque ya sé que luego me lo sacan y se me va a dejar venir los votos. Hoy me siento más identificado con las políticas que hace Claudia Omar García Harfuch que con las políticas que aprueba nuestra mal llamada oposición, llámese MC, llámese El Verde, llámese PAN-PRI, ¿no? Entonces, ¿de qué pluralidad queremos? No, espérame, está mal entendido eso, perdóname, Manuel, pero la pluralidad no tiene que ver con los asuntos de partidos políticos. La pluralidad tiene que ver con la forma en la que pensamos todos los mexicanos y que vivimos en este país. Los partidos políticos son una parte de este país, pero lo que estás diciendo entonces justificas lo que dice Noroña. No, lo que te estoy diciendo... que tienen una amplia mayoría y un amplio respaldo en las ideas. No, eso no es pluralidad, eso es imposición. La pluralidad tiene que ver con que encuentres que la política pública le sirva a las personas. Y la política pública le sirve a las personas cuando tienen más dinero en sus bolsillos. La política pública le sirve a las personas cuando salen a la calle y no están pensando en que los van a matar. La política pública le sirve a las personas cuando no hay baches y pipas que explotan por baches. La política le sirve a las personas cuando el drenaje y el agua potable sirve. Esa es la política pública. Y a eso es a lo que me refiero en términos de la pluralidad y no de la ideología. Los países que se ideologizan, como el caso concreto de los extremos, de la derecha o de la izquierda, nos tienen jodidos en el país y en el mundo, Manuel. O sea, la historia del mundo... La historia de... Sí, Estados Unidos... A ver, el hecho de que nuestra relación con Estados Unidos tenga que ser mucho más estrecha no significa que compartamos todo lo que Donald Trump hace.
como tampoco compartíamos todo lo que Joe Biden hace. El problema de fondo que vivimos en un momento en el que los extremos son los que cuentan. Entonces, retomando tus palabras, cuando dices, yo me siento más representado porque ahora esto está haciendo, porque está peor lo de aquello, no. A ver, yo he sido muy crítica y sigo insistiendo. Estamos en un problema grave de identidad de opositora para hacer una propuesta muy clara de qué tipo de gobierno y qué país queremos, ¿no? Ahí eso no está a discusión, pero de eso a que yo me sienta representada en un gobierno que atiende de manera ideológica las cosas y que no tiene indicadores de medición que nos permitan hacer algunas otras cosas de manera mejor, esta es un tema completamente distinto. Yo sí les pago para extraditar narcos, yo sí les pago para hacer políticas económicas en contra de China. Esa es política pública. Yo sí les pago para recuperar la seguridad en algunas ciudades y en algunos municipios. Eso es política pública. Eso es política pública y eso es lo que quieren todos los mexicanos. Y yo veo avances que no había visto con el Obradorato, los veo con el Claudiato. Y creo que nuestra diferencia es hasta dónde le reconocemos y hasta dónde lo apoyamos. Eso tú quisieras ver a Andrés Manuel López Obrador en la cárcel, yo también. Pero, ¿qué pasaría si eso sucediera? Una guerra civil inmediata. Y finalmente estamos viendo las consecuencias del Poder Judicial y su destrucción. Pero también no podemos negar que teníamos una justicia totalmente paralizada donde la compran los ricos. Ahora la van a comprar los ricos más fácil. O sea, se volvió barata el comprar justicia. Porque como no tiene idea de lo que hace, pues quien les llegue primero con la lana va a ser quien tenga justicia. Con el terrible riesgo que tenemos hoy en día. No, Manuel, pero no se romantice también ese tema en ese discurso de ricos y pobres, que se me hace extraño que tú lo plantees, porque justamente la romantización de todo nos tiene jodidísimos, ¿no? O sea, romantizas, sigue siendo la lucha de ricos y pobres, no es cierto, a ver, espérame, hay injusticias en todas partes y hay poca justicia en otras tantas, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la avaricia, que son cosas completamente distintas. Sí, digo, tú eres una romántica de las instituciones del Estado de Derecho y de las cosas ortodoxas como deberían ser. Pero no de las personas. Pero pues el pragmatismo, y tú odias, y ya no vuelvo a decir que seamos pragmáticos porque así me fue la semana pasada. Okay. Pero pues, hay cosas que se tienen que hacer y que, o sea, ¿cómo empiezas? ¿Dónde empiezas a asumir tu rol como jefe de gobierno? ¿Dónde empieza la presidenta? Yo creo que está empezando donde puede empezar, después de cumplir, porque yo creo que ya no tenemos duda que el pacto de un año lo cumplió, ¿no? El pacto de hacer los caprichos, me dejas a este líder del Senado, me dejas aquí, acá y acullá, pero ahorita ya están tras todos y se le está cerrando el cerco, desde Noroña, Adán Augusto, Monreal, los más inteligentes se desaparecen y se quedan callados, los que lo han sabido leer muy bien, y los que no, pues siguen diciendo idiotez y media, hasta que les va llegando, y... Dame un dato concreto, Manuel, a ver, dame un dato concreto, porque en ese cambio de información, ¿quién de todos esos está detenido, señalado, acusado, destituido? Te lo pongo de otra manera. No, de la clase política. ¿Quién mantiene la relación ante la opinión pública de honesto? No, esa es narrativa. No, estamos hablando de hechos concretos. Sí. ¿Dónde está Dan Augusto libre siendo coordinador del Senado? ¿Dónde está Mario Delgado siendo secretario de Educación Pública? ¿Dónde están los gobernadores? Lo único que te puedo decir al respecto, ¿dónde el único que ha puesto denuncia es Federico Doring? Ninguno de esos personajes, ninguno de esos que son de el Obradorato se ha ido. Todos siguen ahí, protegidos. Todos. Vamos a ver hasta cuándo. Bueno, entonces en el momento que yo no sea, podré creer que algo va cambiando. Déjenme echarle agua fría al debate, porque sí me gustaría entrar al tema de todos los demás que faltan, pero además China era el siguiente tema y entró Manuel antes, pero muy bueno, muy bueno. A ver, yo veo bien que pasen cosas en México, veo bien, o sea, qué bueno que ya no estamos en los abrazos, qué bueno que ya hay balazos, pero lo he venido insistiendo, o sea, también tengo mis dudas de hasta dónde es real y porque pareciera cada vez que en Estados Unidos se quejan, lo primero que señalan es que no se está haciendo en México el trabajo. Apenas otra vez el secretario de la Defensa el jueves volvió a decir que
oigan, pues hagan su chamba, no queremos hacerla por ustedes. O sea, diario les pegan en la Casa Blanca insistiendo en que no están haciendo la chamba. Y en México ya llevan 38,000 detenidos. Dices, no, bueno, ya se resolvió la inseguridad con 38,000 detenidos. Es muy pésimo que se panen en una mañanera la mesa de seguridad, porque ahora le llaman mesa de seguridad, y al otro día, 24 horas después, te cambian las versiones. O sea, un día te dicen que están involucrados, al otro día no, y comienzas a ver una bola de desvividos en la Marina que dices, oye, cabrón, cuando ya haces la sumatoria, llevan siete involucrados en este mismo tema. Pero a ver, yo no creo en la perspectiva como la ve Manuel. Yo lo veo muy con mucha esperanza, y me da gusto que tengas esperanza, Manuel. Pues eso les vendió Andrés Manuel, esperanza, y tú la compraste muy bien. Pero el tema es que, a ver, Claudia no está haciéndolo porque ella quiere. Claro. O sea, Claudia está obligada porque Estados Unidos la obligó. Segundo, Andrés Manuel no lo hizo porque tenía con qué salirse con la suya, la migración masiva. Donald Trump había prometido un muro y lo resolvió muy rápido, puso 27,000 soldados. Jamás vi a alguien agacharse tan rápido, y hablaban de Marcelo, que se agacha no nomás para eso. pero el tema es que... Aguas con la homofobia. Sí, pero el tema es que es real. O sea, Andrés Manuel sabía que Estados Unidos necesitaba de Andrés Manuel, y mira, se despachó, le valía madre, avanzó en la destrucción. Los gringos no me van a decir nada mientras yo tenga soldados en la frontera. Resuelven ellos políticamente algo que resolvió Donald Trump. No dejó de ser el discurso, aún no siendo presidente, seguía presumiendo el muro que cumplió. Nada más que Donald Trump de pendejo no tiene nada, perdón que lo diga así, y dijo, no me van a hacer un segundo periodo cobrándome la misma. Y lo que hizo fue hacer una cacería de migrantes impresionante, echar al ejército a su frontera y decirle a México, ya, a mí no me vas a vender que me vas a detener migrantes, de eso yo me encargo. Ahora quiero otra cosa. Así y es. A partir de esto quiero que hagas 50 puntos que te voy a dejar en una lista que se tratan de comercio, porque primero es el interés, en eso siempre hemos estado de acuerdo con Manuel, el interés gringo sobre el negocio, y luego lo demás, que el fentanilo es parte de la propaganda gringa. Si quisieran de verdad resolver el fentanilo, lo resuelven ellos en 2 minutos, pues. Pero el tema es que la 4T hoy está obligada. O sea, Claudia Sheinbaum no lo hizo de voluntad. Y finalmente, lo que han estado haciendo es, perdón que lo diga, ficción. Porque, como dice Adriana, no hay ningún detenido. Todavía tuvieron los cojones las administraciones del PRIAN de hacer los quinazos. Pero esta no lo ha hecho, y ya se le pasó un año. Y lo único que vimos fue que la maniataron, la insultaron, no le dieron el respeto. Todos tenían una línea horizontal de poder, y por encima de ella nada más había uno en Palenque. Y ella estaba al nivel de ellos y a veces en el nivel de abajo. Tiene una gran oportunidad a través del trumpismo de también reacomodar sus fichas y de ponerle a Andrés Manuel, pues oye, porque se ha notado, pero tampoco ha dado golpes de mesa. Lo único que ha hecho es comenzar a tomar poder. Pero ese poder hasta el día de hoy nos ha demostrado que es de la mano con Andrés Manuel, no opuesta a Andrés Manuel. Claudia sigue teniendo terror a Andrés Manuel. Claudia sigue dependiendo de Andrés Manuel por la forma en cómo envían todo. O sea, todo va a cubrir a Andrés Manuel. Claudia, no, o sea, sí, vamos a ver detenciones, sí, seguramente van a sacrificar a 2, 3 babosos de la 4T que se pasaron de listos hasta con el propio Andrés Manuel, porque no olvidemos que a Adán Augusto se le subió las barbas a Andrés Manuel, y se ha leído mucho que el propio Andrés Manuel estaba enojado con Adán Augusto por pasar por encima de Andy. Y bueno, pues eso tiene castigos del mero jefe, del dueño de la mafia. Pero el padrino no mata al padrino. Esa es una regla de oro. Y Claudia no va a matar al padrino. Claudia trabaja para el padrino. Y van a hacer todo lo que tienen que hacer, y la ficción y el populismo, y cumplirle a Trump.
hasta ahí va a llegar. Me preocupa más el tema chino. Esa amenaza que hizo el presidente chino, oye, ya es una amenaza, o sea. ¿Pero qué te pueden hacer? ¿Qué te pueden hacer los chinos? Pues, ¿qué te pueden hacer? Pues solamente la deuda que traen. Pues así le metieron dinero del Banco Chino al Tren Maya. Sí le metieron a Dos Bocas. O sea, sí estamos endeudados con los chinos. Es deuda de los proveedores. Que reconoció el propio Estado mexicano. Está bien, está bien. O sea, al final... No nos van a hacer más, no nos van a hacer más. No le hacen nada a Maduro. Tiene 10 años Maduro que no le paga la deuda a China. Y no le hacen nada. Pero sí le dan minerales, sí le dan materias primas. Sí, pero tiene 10 años que no paga su deuda y para China ha sido un negocio terrible Venezuela. Miguel, estás diciendo que no pasa nada. ¿Está o no desprestigiado los hijos de Andy? Toda esa información que ha salido. Oye, están desprestigiados. Están desprestigiados desde antes de que fuera su papá presidente. No, ya les sacaban reportajes, a ver, les sacaron reportajes por la ropa ostentosa desde antes de que fuera presidente. Le sacaron las llamadas telefónicas de los departamentos que rentaba Ramón en Polanco desde antes de que fuera presidente. Todavía estaban en campaña y ya andaba el señor haciendo compras y lujos. O sea, desprestigiados ya han estado sus chamacos, nada más que en la medida del desprestigio creció con la medida del ingreso y hoy el desprestigio es en buques de huachicol. Digo, antes el desprestigio eran departamentos de lujo, relojes, autos, pero desprestigio siempre han tenido estos cabrones, o sea, son unas rémoras viviendo de las prerrogativas del PRD y esas prerrogativas las pagábamos nosotros en un tipo que siempre dijo que se tenía que ser humilde, que los pobres. Andrés Manuel ha engañado con el tema desde antes de ser presidente. El asunto es que la verdad es que supo venderle a una sociedad muy lastimada y la propaganda oficial jamás pudo hacer algo para ya frenarlo. O sea, Andrés Manuel pasó por encima de todos y todos sus pecados se taparon, se pusieron una venda en los ojos gracias a que también el PAN y el PRI contribuyó con tanta corrupción. O sea, esa es la verdad. Pero Andrés Manuel ha sido un cínico y ha tenido escándalos desde antes de ser presidente. Pero insisto, no había las condiciones de hoy. Hoy puedes criticar a Andrés Manuel porque ya se fue, porque lo contrastas con Claudia, por todo el tiradero que se está dando, pero este tiradero lo veíamos a mitad del sexenio, nada más que Andrés Manuel tenía la capacidad de controlar la narrativa. En eso sí hay que reconocer, Andrés Manuel era una bestia controlando la narrativa, era imposible, le podías decir, bueno, podías poner un video de su hermano con un sobre y te decía, no, son aportaciones, cabrón, y eran aportaciones y terminaban demandando al periodista que hizo la nota. Andrés Manuel sí tenía este poder porque tenía una aceptación diferente. Hoy, discúlpame, Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel, no llegó con la fuerza de Andrés Manuel, y eso también se merma en la forma en que está manejando sus narrativas. No le pegan, Manuel. O sea, yo entiendo que sí tienes esperanza y que qué bueno que están haciendo. Eso no lo niego, qué bueno que están haciendo. Hay hechos y pensar que solo Estados Unidos la manipula me parece... No. Es que el concepto no es manipulación, Manuel. No. Yo creo que hay una equivocación. No estamos pensando que hay una manipulación. Hay una presión política, económica, con nuestra relación con Estados Unidos. Esa sí la hay. Y reitero, qué bueno, o sea, nada más refuerzo lo que dice Miguel, qué bueno que se recupera esta relación con Estados Unidos, por lo que sea, con asegúnes altas, sin pasar estas líneas. Pero en la realidad local, eso no ha generado que los personajes responsables de cómo estamos hoy estén siendo acusados, detenidos. No hay, es más, todos son exculpados. Uh-huh. A todos justifica. Sí. Y ahí los saca antes del juicio, los rescata antes del juicio, ni siquiera llegan a la hoguera. Pues vamos a ver si las demandas de Federico Doring avanzan en algún sentido. No, estos nada más están jugando, esa es disidencia controlada. El PAN está más entregado al Estado. Nada más hay que ver cómo se pone de contenta Kenia López Rabadán con su foto de la pluralidad. O sea, les dan un dulce, les dan un caramelo de poder y ya. Sí. Bueno, la última nota que les publicaron en Político. Claudia no toca a Dan Augusto, pero el PAN no lo tocó ni con el pétalo de una declaración hasta que se presionó, gracias a militantes como Adriana, a la dirigencia para dar un comunicado escueto ahí
sin relevancia. Y sigue sin tocarlo. Y sigue sin tocarlo, ¿eh? Y no puedo más que coincidir, Manuel, porque los responsables oficialistas son unos, pero los responsables opositores son otros. Y ahí están también. Y hay que señalarlos de la misma manera, porque en un momento del país en donde hay toda esta andanada oficialista, sería terrible o es terrible que no haya, y además entiendo la postura que planteas, porque es terrible justamente que ante la falta de opciones que no tenemos, pues uno termine hastiándose, o sea, también digas, caray, o sea, ¿hacia dónde tengo que voltear? ¿Hacia dónde tengo que ir? Los mismos militantes, los que militamos, decimos, oye, seguir aquí tiene caso, o sea, tiene caso bajo estas circunstancias en donde tienes pleitos internos y aparte externos, carajo, pues así no se puede. Eso no quita esas responsabilidades, es bastante frustrante para los mexicanos. Y en tu postura también entiendo que muchos mexicanos terminan diciendo, tengo que elegir lo menos malo ante un momento en donde todo lo que hay es malo. Y eso es bien complicado. Por eso me gustó la forma en la que tú planteaste una de las cosas cuando dices, y retomé tus palabras, que no es el país que queremos, pero tendríamos que ir avanzando sobre el país que necesitamos construir. Y lamentablemente quienes van a ganar la partida política, ya lo hablamos la vez pasada, pues va a ser el Verde haciendo un rompimiento con el PRI, van a ser los nuevos partidos emergentes que van a ir por las migajitas que hoy en día ha conformado los partidos que de verdad es imperdonable que con una infraestructura nacional no hayan trabajado en fortalecer su identidad. Y particularmente hablo de Acción Nacional, porque el PRI de alguna manera lo hace y lo va a hacer siempre porque está en su ADN, como que o sea, solo te puedes vender a pesar de que de esta lambisconería. Pero el PAN sí tenía una obligación porque dejó ir una coyuntura ideológica que ahorita en la polarización global pudo perfectamente mantener su congruencia, aunque yo no esté de acuerdo con ella, para crear toda esta infraestructura y presentarse como una verdadera oposición. Es muy lamentable, y yo sí insisto en la hipótesis que hemos planteado aquí, el ganón de todo esto va a ser desafortunadamente el Partido Verde, o sea, el PRI de antes. Bueno, te voy nada más para abonar Vicente Fox, un expresidente saliendo a reconocer que aumentar el salario mínimo fue un error de él y es muy atinado en López Obrador. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Dice. O sea, hazme el cabrón favor de la oposición, ¿eh? O sea, sí, está muy cañón el tema, ¿eh? Muy cañón el tema porque no es el contexto completo, ¿no? No hablan de la informalidad como ha crecido como resultado de todas estas políticas de 150 vacaciones cada minuto, de sillas, es no entender cómo funciona la industria en lo más mínimo, ni darle la libertad a que las cosas se acomoden por sí solas. Pero bueno, es otro tema, pero sí está tremendo que la opción la estemos viendo a una guerra interna dentro de la 4T y no a algo que los mexicanos pudiésemos estar construyendo fuera de estos destructores del país, 4Tistas. Suscribo en eso, Manuelito. Sí, es terrible que estemos esperanzados a que se despedacen entre ellos y no que se construya. Porque ni la sociedad civil, o sea, ni los empresarios sometidos, parcos, lambiscones, tristísimo, o sea, por todos lados, todos conformes, ¿no? Todos resignados, o sea, si hay una derrota moral de la ciudadanía, muy triste. Algo tenemos que hacer. Seguir dejando los que podamos. No, después de este programa y de su conclusión de Manuel, ya vámonos de México. Vamos a tener que dar la batalla en nuestros frentes. Qué duro. Así es. Oigan, pues llevamos una hora y se puso bueno el debate. O sea, se fue la hora rapidísimo, nada más en el encontrón, ¿eh? Sí, se aventaron un speech chingón de más de 40 minutos. Bueno, muy bueno. Es que me hacen defender a Claudia, carajo. Yo soy opositor, declarado. Tu vena Chaira sí te sale. Y te sale muy bien. Ojalá fuera mi vena Chaira. Sí. La verdad es este deseo esperanzador de que mi país
pueda recuperar un poquito de lo mucho que nos quitó el obradorato, ¿no? Empezando sobre todo por la gente que es la más afectada con toda tristísimo ver cómo se suben a las rejas para no mojarse porque en las inundaciones, tristísimo ver cómo explota a la gente más humilde y seguir viendo su gran corazón, seguir viendo cómo se entregan solidariamente, seguir viendo el campo, cómo se ha abandonado y cómo se siguen teniendo que ir a migrar los hijos en estas comunidades en las que vivimos, seguir viendo los grandes contrastes que hay entre cómo viven los políticos y muchos empresarios y cómo la gente hace lo que sea por ahorrarse 10, 15 pesos al día para poder echarle un poquito más de agua a sus frijoles. O sea, estas grandes injusticias no acaban y tenemos un país secuestrado por la desesperanza, carajo. Y eso es lo más triste. Pues, qué fuerte lo que acabas de decir. Qué fuerte lo que acabas de decir. Pero tampoco que decaiga el ánimo, al contrario. Yo soy de los que, sin conformismo, pero sí prefiero acciones, aunque sea con todo lo que nosotros planteamos como hipótesis, porque digo, son hipótesis, pero sí prefiero un México en el que se intenta, aunque sea porque les tuerzan el brazo, a mi perspectiva, pero sí lo prefiero a un México en el que estábamos, en donde la impunidad transitaba sin que nadie los detuviera. Hoy por lo menos sí ves cuestiones como este desmantelamiento del cártel que se apoderaba de casas ahí en el Estado de México, lo de lo que ocurrió bueno, en el Estado de México en general han estado haciendo una limpieza bastante interesante. Hoy le pegaron al sindicato que controla ahí en el Estado de México. O sea, sí hay cosas que dices, bien, 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 sea como sea, sin el conformismo, sin aceptar que de pronto esto también se convierta en algo que el Estado nos pueda vender como la panacea, descubrieron el hilo negro. No, simplemente se pusieron a hacer la chamba que no hicieron en 6 años, pero les va a costar ahora más trabajo porque dejaron de hacerla 6 años y en eso hay una corresponsabilidad. No puedes aceptar que la Ciudad de México esté en estos números ahora cuando quien gobierna hoy gobernaba la ciudad y quien hoy lleva la seguridad llevaba la seguridad y la Ciudad de México se ha perdido de una manera brutal, brutal. Y estoy hablando de la seguridad, no, si nos vamos a la infraestructura, bueno, pues ahí está el bache que dicen, porque la versión oficial dice que es un exceso de velocidad, pero el bache que volteó a la pipa. Entonces, sí hay temas que prefiero que se estén interviniendo, aunque los motivos en esta mesa los veamos diferentes. ¿Qué motivó a Claudia a hacerlo? Bueno, pero por lo menos se está haciendo. En eso sí coincido y en eso sí te doy el punto a favor, Manuel, sin esperanza, sin nada. De hecho, que siga. Ojalá y la sigan presionando como yo lo veo. Ojalá se siga sintiendo presionada como yo lo veo para que sigan ocurriendo las cosas. Ojalá y este país de verdad recupere un poco de dignidad y de seguridad y de salud y de cosas que se perdieron de una manera abrumadora. Y me da gusto, por ejemplo, ver que le recortaron el presupuesto al Tren Maya, por ejemplo. Es que eran cosas brutales. Pero bueno, cuando ves el presupuesto que le dieron al ejército en general, pues dices, bueno. O a Pemex, o a Pemex. Sí, el rescate para Pemex, tanto que jodían con el Fobapro y ahora es el Pemex Proa. Pues digo, cuando ves los números y que Sí, Claudia... eso sí digo, el presupuesto 2026 está disasociado de unas ganas de cambio. Sí, es ¿No? O sea, impresionante. con un poquito de cojones, Todavía clausuras el Tren Maya, el transísmico, con un poquito de cojones cierras la refinería Dos Bocas, tomas la pérdida y dejas de seguirle aventando dinero, cierras Pemex, CFE. O sea, los números no engañan, son decisiones de cualquier estudiante de primaria. Y dejo nada más una idea para la próxima vez que nos reunamos. También Claudia tenía que hacerlo, no solo por la presión estadounidense. No se podía mover. Tenía que pedir permiso para ir al baño. O sea, era ridículo. O sea, no la pelaba nadie. ¿Cuántas veces lo humilló Ana de Augusto en público? Noroña, Monreal. O sea, ella trataba de poner, nada más recuerdo ahorita rápido, trató de no ratificar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este imbécil de piedra, traidora a las luchas sociales que tuvimos años. Ni siquiera pudo. O
O sea, ¿cuándo se había visto que un presidente no pudiera poner un nombramiento tan básico como la Comisión de Derechos Humanos? O sea, también tenía que reaccionar y sacudirse y también por su propia sobrevivencia política. Se le escurrió, ahorita por algo se le escurrió decir, si es que me dejan terminar, se le salió, ¿no? Se le acaba de salir la semana Sí, pasada. sí, O sea, brutal. pues también por su propia sobrevivencia tiene que empezar a soltar madrazos. Y perdón, pero lo de Hernán y la barredora sí es un madrazo. Lo de los almirantes, claro que es un madrazo. Alinearse con China, claro que es un madrazo. Alinearse contra China. Bueno, algo que agregues, Adriana, para que anuncie, no tienes micro. Eso. No, sí, no, nada. No, yo lo que tenía que decir ya lo dije. Bueno, nada más para que le informemos al público, el próximo programa ya deja de ser semanario, vamos a regresar a un programa que teníamos Manuel, Adriana y yo, que va a ser de análisis, tema en específico, es lo que hay, de hecho vamos a regresar al tema de tratar de hacerlos algunos en vivo, en persona, junto a la fogata, junto a la chimenea, como debe de ser, y saludar, e invitar a algunos otros, algunas otras personas con las que debemos de dialogar para entender lo que sucede, o medio entender, o confundirnos más, pero siempre trataremos de invitar a alguien para que hagamos lo propio. Les agradecemos mucho por haber seguido el semanario. De todo modo nos vemos la otra semana. Vamos a pasar el programa a los miércoles. Y va a ser Es lo que hay, el programa que teníamos, que bueno, pues la verdad es que esto de los semanales fue para irle metiendo calentamiento y retomar cosas que ya traíamos, pero la idea era ya enfocarnos en un programa de análisis y hacia allá vamos a retomar lo que ya estábamos haciendo y que nos gustaba hacer. Así que nos vemos el próximo miércoles en Es lo que hay, con mi queridísimo Manuel Díaz, mi queridísima Adriana Dávila. Ahora fue al revés, porque también hay que dar la pluralidad, dice Kenia, ¿no? Es que lo de la pluralidad es para registrarlo con oro. Ay. Bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos en 8 días. ¿Les parece? Nos vemos en 8 días. Un besito de rest. Bye. Bye. Gracias a todos. Nos vemos. Buena tarde, buen día, buenas noches.